los inhibidores de alfa-glucosidasas y los fármacos con efecto incretina. ¿Cuáles son los fármacos con efecto incretina? Los que aquí les estoy señalando. De nueva cuenta ven que puse en diferencia en color los que disponemos en el momento actual en nuestro mundo comercial, en nuestros recursos farmacológicos clínicos, y los que sabemos que existen, que se investigan. Algunos ya debieran estar en México, como la alogliptina, pero los que se disponen son los que quise hacer hincapié en diferencia en color. Les quiero hablar de los agonistas del receptor de GLP-1, el exenatide, liraglutide y lixisenatide. Por favor, ayúdenme a leer las características simples básicas de estos diferentes compuestos. Ven que tienen cierta similitud del exenatide y del lixisenatide. Tienen el mismo punto, a partir de la estructura de un compuesto del mismo reptil. Y vean las características diferentes del liraglutide, que indudablemente debe tener alguna diferencia más allá de lo que manejamos en la práctica clínica habitual. Y ahora les quiero presentar una tabla en la que señalo las características farmacológicas básicas de los inhibidores de la enzima de PP4. De nueva cuenta, ven que les señalo, por favor, la tabla no pretende hacer una revisión detallada de cada uno de estos conceptos, pero la linagliptina, la sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina y la alogliptina, necesitamos conocer cuál es el metabolismo de estos medicamentos, cuáles son las vías de excreción, será hepática, será renal, será biliar e intestinal, y sobre todo si la dosis debe tener un ajuste de acuerdo a las características biológicas de nuestro paciente. ¿La edad influirá? Parece que no. ¿El género influirá? Sin duda no. ¿Se podrán indicar como complemento en diabetes tipo 1? Todavía no están autorizadas como tales. Pero, ¿y en el paciente que tiene nefropatía? Pues tal vez algunos de estos conceptos sí nos oriente a cómo adaptar la dosis o cómo seleccionar alguno de estos medicamentos. Bueno, de manera resumida, ¿qué efecto tienen en hemoglobina 1C los agonistas del receptor o los inhibidores de DPP4? ¿Qué repercusión tienen en el peso corporal? ¿Por qué vía se administra? ¿Cuáles son las reacciones adversas más notorias en las que debemos fijar atención para tratar de mitigarlas y permitir que el paciente pueda llevar el tratamiento a largo plazo? ¿Qué riesgo tengo de hipoglucemia? ¿Tendrán riesgo cardiovascular o mejora la condición cardiovascular en algún evento patológico? ¿El mecanismo de acción? ¿Qué tanto hay de hipoglucemia? Ven que quise presentar los datos de una revisión sistemática y de metaanálisis. Ven que es un número importante de participantes comparando contra controles. Y ven que el riesgo relativo de los diferentes compuestos inhibidores de TPP4 muestra alguna diferencia. Pero esta diferencia será significativa para decir elijo tal producto y no tal otro. De los efectos adversos de los medicamentos con actividad incretina, juzgué prudentes hacerles algún señalamiento en relación con pancreatitis. Bueno, los casos de pancreatitis que se han informado nos señalan, no se te olvide que la obesidad es un factor de riesgo para pancreatitis. No se te olvide que el tener diabetes mellitus es otro factor de riesgo para pancreatitis. No se te olvide si tu paciente tiene hipertrigliceridemia o si tiene colelitiasis, que son frecuentes en esos pacientes, es un factor de riesgo para pancreatitis.
Entonces, cuando se analizan los casos que se han informado como con diagnóstico de pancreatitis relacionada tal vez a los fármacos, la mayoría nos dicen es que hay otros factores de riesgo de peso para poder explicar la asociación de pancreatitis por otros motivos que no sea el fármaco. Pero hay algunos que me dicen, no, ten en cuenta que es una posibilidad. Pero el riesgo-beneficio no te indica que debes de limitar el uso de estos fármacos. Adicionalmente, alguien me dice, oye, ¿y llevas tú control de amilasa y de lipasa pancreáticas? Porque muchos casos de pancreatitis pueden ser asintomáticos y si no lo buscas tú directamente, es posible que pase por alto la complicación de pancreatitis sin que tú le informes. Bueno, esa es una llamada de atención. La otra posibilidad es cáncer medular de tiroides, pero ven que no hay duda que GLP-1 y su bloqueo tiene que ver con células C de tiroides y que puede dar hiperplasia de células C y que puede dar carcinoma medular de tiroides en roedores. ¿Será esto cierto en el adulto humano? Bueno, no hay una base para decir, quiero detectar la posibilidad de hiperplasia de células C o de carcinoma medular de tiroides en el paciente en el que estoy indicando mi fármaco. Realmente la conclusión clínica final es no la emplees en pacientes que tienen alguna adenopatía múltiple tipo 2 que se asocian con cáncer medular de tiroides. No le emplees en quien tiene cáncer medular de tiroides, sea de manera esporádica o historia familiar de carcinoma medular de tiroides, previendo la posibilidad de esta asociación. En cuanto al área cardiovascular, pues hoy por hoy nuestras instituciones que regulan el uso clínico de medicamentos nos ponen en el objetivo de tratamiento considerar el riesgo cardiovascular. ¿Qué les señalo en este metaanálisis? De nueva cuenta, como ya saben que es mi costumbre, en las líneas que quiero que ustedes les presten atención, incretinas contra insulina, ustedes me dicen o me dirán, oye, el riesgo cardiovascular o no existe o es mínimo. Creo que no limita en lo posible nuestra indicación. Y sin embargo, ven que les presento una diapositiva con trabajos en que están buen número de los agentes con efecto incretina en desarrollo para ver si hay alguna asociación entre el manejo de estos fármacos y el riesgo cardiovascular. Parece que va a ser a favor, que es un factor de protección para cardiomiocito y para función endotelial. Los efectos adversos, bueno, no son lo mismo los inhibidores de DPP-4 que los agonistas del receptor de GLP-1. Esto ya ustedes lo conocen. Los efectos gastrointestinales de los inhibidores de GLP-1, de los agonistas, bueno, merecen nuestra atención muchas veces. Pero estas hormonas han sido motivo de estudio bajo otros aspectos. Y nos dicen, si nos mostraste que el inhibidor de DPP-4, si la distribución tan universal de esta enzima, si las características de secreción no solo actúan a nivel intestinal, sino que hay receptores en hígado, que hay capacidad de producción de GLP-1 a nivel del tallo cerebral, si la célula alfa del páncreas puede producir GLP-1 al modificarse su sistema enzimático, pues es posible que haya otros efectos más allá de la glucosa. Y ven que les voy a presentar algunas pocas diapositivas en la que solo quiero hacer hincapié en los efectos más allá de la glucosa. Ven que me dice en esta diapositiva, tendrán efecto en inflamación, en coagulación, en citoquinas de tejido adiposo, en el péptido natriurético cerebral, tendrán efecto directo en cardiomiocitos, en endotelio, en presión arterial, en lipoproteínas postprandiales,
tiene acciones cardioprotectoras en enfermedad isquémica. Ven que les señalo la referencia de donde he tomado cada una de estas afirmaciones. Y ven que muchas son de tipo revisión de lo publicado hasta el momento. Modifican la sintasa de óxido nítrico, tienen que ver con la vasodilatación microvascular, y la cirugía bariátrica modifica la microbiota digestiva, modifica la microbiota intestinal, y la información genética que tiene la microbiota intestinal y su repercusión a nivel de inflamación sistémica será importante para el efecto inicial de la cirugía bariátrica en el paciente que en algunos de esos procedimientos mejora la diabetes mellitus, regresa a la diabetes, se normaliza el metabolismo de glucosa y muchas veces duradera por años. Les había dicho hace un momento, protección endotelial y modificación del efecto inflamatorio a nivel mesentérico, el sistema inmune, proliferación de linfocitos, efecto modulador de los linfocitos T, inhibe crecimiento y apoptosis. Vean qué interesante, nos llevan a la expresión de síndrome metabólico en el aspecto oncológico. Todos sabemos que el síndrome metabólico, además de cardiovascular a largo plazo, tiene repercusión en varias neoplasias. Una de ellas es la de colon. Las conclusiones de efecto cardiovascular, con tanta línea, les digo, parece que son positivas, ¿eh? A favor. Y finalmente quiero terminar mi presentación con una observación. Hasta ahorita decimos, oye, eres glucocéntrico. Tu comentario lo hiciste sobre control de glucosa, sobre límites y extensión de los posibles medicamentos con efecto incretina, agonistas o bloqueadores de DPP-4. Nos señalaste los principales efectos adversos, pero en realidad lo que nos interesa a los clínicos es que el control de la glucosa realmente tenga una repercusión favorable sobre mortalidad total, sobre mortalidad cardiovascular, sobre enfermedad aterosclerosa, eventos coronarios, eventos de accidente vascular cerebral, eventos de gangrena, de enfermedad arterial periférica, efectos en la microangiopatía, en retina, en riñón, en neuropatía por diabetes. Entonces ven que está en desarrollo este estudio. Es un estudio en el que apenas en agosto de este año también se publican las bases generales de lo que planea, y en la que me dicen, como ustedes lo verán en la parte baja de la diapositiva, que quieren analizar el tiempo para que se desarrolle o se presente un fracaso terapéutico, el tiempo para que el paciente requiera, después de incretina, necesite de insulina basal o de tratamiento con insulina basal e intensivo, el tiempo en que lo envíen, como nos dijo Pablo Asner, al especialista y no nos dejen sin trabajo, ¿eh? Al menos en eso queremos participar. Ya nos hacía Pablo Asner que no limiten tanto nuestra economía. No es real, ¿verdad? Pero ven que aquí importantemente lo que quiero decirles, se quieren comparar los 4 grupos de fármacos, a ver si hay diferencia en complicaciones microvasculares, en riesgo cardiovascular, en efectos adversos, en tolerancia, en calidad de vida y en la relación eficacia con seguridad. Bueno, pues me prolongó un poquito más de tiempo, pero es que empecé tarde, ¿ven? Cuando fue la alarma no sabía, diría, oye, va a ser bomba, suspendo el control que tenía de la mesa de discusión. Me costó trabajo captar que también yo me debería salir y que debería sacar a los profesores. Me preocupaba porque en el transcurso de la mesa de discusión muchos de los presentes empezaron a ausentarse. Créanme que cambié el contenido de la mesa redonda queriendo que no se me salieran. Quería escoger, que dije, ¿qué tema interesante? Les digo de la metformina, les digo de las sulfonilureas, les decía, me faltó hablar de cáncer. Los fármacos antidiabéticos, ¿qué tanto influyen en cáncer? Hubiera sido interesantísimo. Y del automonitoreo,
Sí, me lo comí. No teníamos tiempo. Todavía me quedaban unos minutos, pero lo suspendí. Y ahorita me da gusto que primero no me hayan dado otra llamada de alarma y segundo que la audiencia está completa. Gracias por escucharme y pues gracias por invitarme. Tenemos tiempo para preguntas, doctor. Sí. ¿Quiere sentarse?